Estamos de regreso en el programa. Julio Kotler, uno de los pensadores más importantes que tiene el Perú, dijo hace no mucho que la clase media peruana, el 80% de la clase media peruana, con un estornudo podía regresar a la pobreza. Y a algunos les parecía exagerado. La cosa es que ha habido menos que un estornudo. Nos ha empezado a picar la nariz y en el Perú ya ha bajado mucha gente que estuvo en la clase media a la pobreza. Esto porque el INEGI, cifras oficiales, es decir, podrían ser las cifras más conservadoras al respecto. El INEGI ha dicho que la pobreza subió de 20.7% a 21.7%. Un punto porcentual, pero eso involucra centenares de miles de personas. Más de 300.000 personas que han regresado a la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando? Lo voy a analizar con Alexander Jergisevich, él es economista. Alexander, bienvenido. Quiero empezar con un decir de Farid Matuk. Farid Matuk fue presidente del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ustedes lo deben recordar, era un personaje bastante interesante que usaba corbata Michi hace algunos años. Bueno, lo que él ha dicho es, creo que han publicado una cifra negativa, porque ahora sí se puede hacer leña del árbol caído. Se refería a Pedro Pablo Kuczynski, se fue, ahora no hay nadie que defienda, no había quien le maquille las cifras. Pero dice, en el pasado, varias veces la cifra debió ser negativa, es decir, la pobreza aumentaba, ¿no? Y no lo mostraron así. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, para empezar con esto, tienes que tener claro algo. El Perú, la economía del Perú, debe de crecer un porcentaje mínimo. ¿Cuánto? Debe estar por encima del 4%. Si el Perú no crece más del 4%, no disminuimos la pobreza. No se va a disminuir. Y el año pasado hemos crecido por debajo del 3, 2.7 más o menos. Y ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Más de 300.000 personas han pasado a la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que más de 300.000 personas, ya son más de 6 millones en total, que más o menos viven con 312 soles al mes. Eso es lo que pueden gastar estas personas. A ver, vamos a hacerlo. Una familia de 4 personas, 312 soles, digamos 300 soles, o 320 soles, vamos a redondear. Esto significa que deberían ganar 1.280 soles. Si una familia de 4 personas tiene 1.280 soles de ingreso, es una familia pobre. Sí. Es una familia pobre. Sí. Ajá. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Porque lo que estamos viendo ahora, tenemos que analizarlo. Estas cifras, tal parece que se van a repetir este año. Porque el crecimiento, yo veo muy difícil que sea mayor al 4%. El gobierno dice que es mayor, va a ser 4% más o menos. Pero es que esto no se va a dar. Y no se va a dar si es que la inversión no aumenta. Y la inversión no va a aumentar por inestabilidad política. Por inestabilidad política. Es que, como tú decías al principio, es fácil que mucha población pase de la clase media a la pobreza. Claro, el Perú es un país que recién en los últimos 15, 16 años se ha vuelto más sólido, más estable, ¿no es cierto? Pero décadas pasadas así inestable. Así nomás no había inversión. Entonces, ahora que tenemos cierta estabilidad, es fácil poderla perder con los problemas políticos que han habido el año pasado. Y como te dije, si el Perú no genera, o sea, no se da más inversión, no puede haber un crecimiento sostenido. Luego nos dicen el gasto público, vamos a gastar más. No nos sirve de nada el gasto público si no es eficiente. Y por otro lado, el gasto público ya tiene déficit fiscal. O sea, el año pasado hemos cerrado con 3% aproximadamente de déficit fiscal. El año pasado vamos a cerrar más o menos con otro 3%. ¿Cuánto es 3% de déficit? Estamos más o menos en unos 18.000 millones de soles. O sea, no es como que alguien venga y se presta 100 millones. No, estamos hablando de 18.000 millones. ¿Qué consecuencias tiene en inversión esto? A ver. O sea, el déficit fiscal se cubre, el Estado tiene que hacerse un préstamo para cubrir el banco. Exacto. ¿Y con qué se cubre? Con el dinero de los ahorristas. Pero también el dinero de los ahorristas sirve para la inversión, porque los inversionistas van a prestar, ¿no es cierto? ¿De dónde? Todos los que depositan plata en el banco generan un fondo para que otros vengan y lo prestan. Entonces, si el gobierno va a captar 18.000 millones, se está quitando una gran parte
¿no es cierto?, que se podría prestar a la inversión. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Porque ha habido una política continua, no ha habido pues una política pendular en el Ministerio de Economía y Finanzas, todos han apuntado casi hacia el mismo norte. Pero Matuk dice, somos una economía dependiente de las materias primas. De 1998 al 2013, todo iba viento en popa. Y ahora es al revés, dice. La cuota de García, el segundo gobierno de Alan García se refiere, es que no hizo nada para la época de vacas flacas, porque a él le tocó el de las vacas gordas. Él se jacta del crecimiento enorme que hubo, ¿no? La época de las vacas gordas, dice Farid Matuk, se acabó. En eso estamos de acuerdo. Sí. ¿No es cierto? No hemos hecho nada para las vacas flacas que estamos viviendo ahora. Y no hemos hecho nada es principalmente, ¿sabes en qué? Que no nos hemos preocupado en que los otros sectores económicos se desarrollen. Si solo nos vamos a decir el sector minero nos va a ayudar en todo, estamos mal. Los otros sectores tienen que mejorar. El sector minero está bien, es competitivo, muy bien. Entonces no es que sea malo el sector minero, son los otros sectores que se tienen que ser competitivos. Entonces tenemos que ver cómo hacer que las empresas en los otros sectores crezcan, se hagan competitivas, para que podamos seguir teniendo un crecimiento sostenido. Cuando Kotler se refería a que la clase media de ahora, el 80% con un estornudo regresaba a la pobreza, era porque no han mejorado las condiciones de buen empleo en el país, ¿no es cierto? Se supone que el 96%, tal vez más, de todas las empresas que hay son micro y pequeñas empresas, sí, empresas de subsistencia, muchas de ellas quiebran para volver a abrir porque no se puede conseguir buen empleo. Es decir, que nosotros no hemos consolidado, no podemos consolidar una clase media porque nuestra clase media no tiene bases sólidas. Podemos decir, los otros sectores económicos no tienen una base sólida. ¿Cuáles son esos sectores, para identificarlos con un nombre propio? Yo pienso, por ejemplo, en Arequipa, el caso de Arequipa, el sector textil tendría que ser un sector muy fuerte. No lo es. No, no lo es, y yo estoy seguro que el sector textil no ha mejorado su productividad. Ni sus sueldos. Y acá tenemos un problema que va mucho más allá de lo político, vemos un problema que va también desde cómo se están dando hasta los propios créditos. Es una serie de cosas que se tendrían que analizar, tendría que hacerse un mejor plan para poder ayudar a los otros sectores. Pero como te digo, si esto no se da y no crecemos más de un 4%, esto puede generar problemas en el futuro. Además hemos tenido serios problemas con aspectos legislativos. Se dio una ley especial para MIPES con donde se paga menos, ¿no? O sea, la tributación. Se tributa menos, hay menos obligaciones laborales inclusive, ¿no? Menos, que se paga menos por vacaciones, las vacaciones son por menor tiempo, cosas por el estilo. Y lo que generó es que medianas empresas se subdividan, se mipeticen, se hagan pequeñas o microempresas para evitar algunos pagos. No logramos formalización de las pymes. Es que ahí viene el otro lado. Si no tenemos una sociedad más culta, vamos a tener un serio problema. Y una sociedad más culta es que reconozca y se dé cuenta que tiene que pagar también sus impuestos. Siguiendo con el tema de Matuk, que me pareció interesante la entrevista que apareció en la revista Somos y que lo hayan buscado a él, dice, desde el año pasado la pobreza se incrementa en Lima metropolitana, no solo por la destrucción del empleo formal, se está destruyendo lo que acabamos de decir, sino adicionalmente por el encarecimiento de los alimentos, producto, por ejemplo, del fenómeno del Niño. Hace años que hay más pobres urbanos que rurales en números absolutos, pero la pobreza rural como porcentaje es 3 veces mayor que la de Lima metropolitana. Eso es cierto. O sea, lo que está diciendo es, el número de pobres urbanos es más que en el campo, solo que en el campo la pobreza es 3 veces mayor. En porcentaje, o sea, claro, la pobreza en el sector rural es más del 40, en el urbano es un 15,
Pero ¿cuál es la población que hay en el urbano? ¿Cuál es la población que hay en el rural? ¿Dónde están nuestros pobres? Estamos en Arequipa y acá se quiere hacer ver que Arequipa camina muy bien, que no esté en pobreza, pero aquí hay, según esta última caída, 35.000 personas pasaron de ser clase media, han pasado a ser pobres. ¿Dónde están? Más de 300.000. A nivel nacional, Sí, pero en más Arequipa 35.000. ¿Dónde están? ¿Dónde los ubicamos? Bueno, es que lo que pasa es que en el sentido de Arequipa el año pasado ha crecido 9%. O sea, ha sido una estrella del crecimiento. Primario exportador. Sector minero, exacto, sector minero. ¿Dónde encuentras la pobreza? Es que va a estar en el cono norte, va a estar en pueblos jóvenes, va a estar en muchos sitios. Habría que preguntarse cuando vamos caminando por ahí y vemos que abren un local, un negocio, ¿cuánto tiempo dura? Si va a subsistir más de un año. Porque te aseguro que hay muchos negocios que los abren y a los 2 meses los están cerrando. Hay muchos, hay una rotación. Y si esto aumenta, te estás dando cuenta que la economía se está frenando. Lo que está creciendo es precisamente la economía informal, ¿no es cierto? Además, no es un buen negocio formalizarse, pues, ¿no? Todavía no nos han convencido de eso. Es que no se ha sabido llegar a la población, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, hay que saber llegar a la población y explicar, y llegar de otra forma, ¿no? Pues tienes que hacerte formal, ¿no? ¿Es factible mejorar los índices de pobreza este año? Yo lo veo un poco difícil. Es que no creo que la inversión se vaya a dar. O sea, no va a haber una explosión de inversión. ¿En cuánto tiempo podemos mejorar? Yo pienso que el próximo año puede ser muy bueno, o sea, no tampoco excelente, pero el próximo año mejor que los anteriores 2 años, siempre y cuando los ruidos políticos bajen. Perfecto. ¿Y esos ruidos políticos, te refieres al gobierno, solo al gobierno nacional? No, a todo tipo de gobierno, a todo tipo de ruido político, a todo nivel. Porque al fin de cuentas el inversionista, si voy a invertir una cantidad de dinero, quiero estar seguro, ¿no es cierto?, de que ese dinero me va a redituar una utilidad y que lo voy a recuperar. Alexander, te agradezco mucho. Muchas Alexander Jergisevich, sí. Él es economista. Nos vamos a una pausa y regreso con Marco Falconi, excongresista, es precandidato a la alcaldía de Arequipa y expresidente del Club Internacional. Recargo eso porque vamos a hablar del Club Internacional, donde parece que hay problemas expulsando e investigando a expresidentes. 2 de ellos, Falconi y Víctor Hugo Rivera, por ejemplo, pretenden llegar al sillón municipal. Víctor Hugo Rivera ha sido expulsado 10 años de ese club, aparentemente por irregularidades en los manejos económicos. Tras la pausa tocamos ese tema.